lo voy a ir grabando, perdón. Gracias. Gracias, mil gracias más bien, Paul, para tenerlo, sí, igual de la misma manera y lo pueda subir. No sé si lo vieron los otros videos, están en el material, por lo menos ya lo logré subir con todo al grupo. No sé qué pasó la anterior ocasión, que estaba en el grupo, pero ya no se borraron, digamos, ¿no? Ya habían por lo menos dos. Ahora ya están los anteriores, de las anteriores semanas y todo eso no debería desaparecer, ¿no? Entonces eso vayan también revisando ustedes. Pero de hecho tiene que estar ahí. No, bueno, en relación a la temperatura, nosotros tenemos los 40 grados Celsius. Les voy a pedir, por favor, que esos 40 grados Celsius, conviértanmelos a temperatura en Kelvin, por favor. Sería 40 grados Celsius más 273, les da igual a 300. ¿No se escucha? Les oigo, por favor, y con sus calculadoras ir realizando su cálculo. Es más que nada para mantenernos activos esto, pero necesario. Aunque ya me lo dicen por el chat, pero me tienen que dar la respuesta. 40 grados Celsius es equivalente a ¿cuántos grados Kelvin? 300 y algo. A ver, por favor, váyanme diciendo cuál es el resultado. Pues luego entran los temas de las humedades relativas, de eso lo vemos enseguida, pero ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto les da 40 Celsius en Kelvin? Es súper sencillo. ¿Qué tendríamos que hacer? Sumarle a esto un valor. ¿Y ese valor cuánto es? 273. Eso lo tienen que realizar casi intuitivamente, chicos, porque ya saben, eso correspondería a nuestro primer parcial. Entonces no tiene que tomarles nada de tiempo hacer ese tipo de cálculos. Pero bueno, por esta vez tengan su calculadora para el día de mañana igual a disposición, por favor, y tengan, estén listos así en conceptos para poder ir trabajando. Luego me dice que tiene además una humedad relativa, y le vamos a colocar su humedad relativa. No me salió muy bien, pero humedad relativa igual al 40%, ¿no? 40%. Eso le da un carácter de que no todo su presión de vapor se va a utilizar. Me dice que se ha introducido 500 gramos de agua líquida. ¡Wow! Entonces, a este recipiente adicionalmente sobre lo que está ya con vapor de agua y todas estas condiciones, además se le va a meter agua líquida, no hay problema, nosotros todo lo podemos hacer con esto cuando tengamos la información. Se cierra y se calienta. Entonces acá además le haces un calentamiento que es con 65 grados Celsius, equivalente a, permítanme, 65 más 273, super, esto te da 338 grados Kelvin. Así que acá te da 338 grados Kelvin. Teniendo ya acá tu temperatura, o sea, aquí tienes toda la relación, ¿no? Y considerar que en este punto la presión de vapor del agua es de saturación. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso de que nuestra presión de vapor del agua al fin y al cabo sea de saturación? Nos está diciendo que la presión de vapor de agua es la teórica, en otras palabras, ¿no? O sea que ya no hay humedad relativa, que la humedad relativa ya bajo esta temperatura estamos llegando a un nivel del 100%, ¿no? Eso es lo que te está diciendo cuando te dice está saturado. Saturado quiere decir humedad relativa está al 100%. ¿Ha habido un cambio? Claro que sí, ha habido un cambio en temperatura y en humedad relativa. Pero la existencia de una nueva temperatura también implica que hay una nueva presión de vapor, y eso ya lo sabemos teóricamente. ¿Qué es lo que me pide entonces? Desprecié el volumen de líquido evaporado. Despreciar el volumen de líquido evaporado. Inciso A. ¿Qué cantidad de agua líquida queda dentro del matraz? Primera pregunta. Entonces acá nosotros decimos, inciso A, ¿cuál será la cantidad de agua líquida? ¿Cuál es el volumen de LQ que nos queda? Muy linda pregunta, ¿sí?
Claro, esto luego del calentamiento y semejante cosa, ¿no? ¿Y cuál debería ser el volumen de dicho matraz para que vaporice todo el agua a 65 grados Celsius? Y en otras palabras acá, el punto 2, el inciso B, ¿cuál debería ser el volumen del matraz? Volumen del matraz. ¿Para qué? Para que todo el agua, para que todo sea un volumen gaseoso. Pero no te olvides que como le vas a agregar, tú le vas a agregar un poco de agua líquida. Esto es Telecu por si acaso. Tú le agregas agua líquida. Esta agua líquida va a hacer que no todo tu volumen esté ocupado por un gas, sino va a haber un líquido de por medio, ¿no? Son datos generales, te da también las presiones de vapor. Aquí lo vamos a poner las dos genéricas, presión de vapor a 40, presión de vapor a 65, pues te da ahí sus valores y como te darás cuenta, sus valores están en milímetros de mercurio. 55,3, 55,3 y tenemos la presión de vapor de 187, 187,5 unidades milímetros de mercurio, unidades milímetros de mercurio. Muy bien. Y la densidad del agua considere 1 gramo sobre ml, ¿no? Esto por si acaso, ¿qué densidad? Realice los cálculos con 3 decimales. Esta densidad del agua, pues me imagino que nos está hablando de la densidad del agua líquida, ¿no? Que nosotros tenemos ahí. Son unidades típicas del agua, la densidad del H2O. H2O es igual a 1 gramo sobre litro, ¿no? O por ml. Esto es importante porque, y preguntarnos de qué agua, puesto que cuando estamos hablando de agua en estado gaseoso, sí tenemos una relación también de su vapor, pero esto va a encontrarse normalmente en gramos por litro. Habría valido la pena que lo especifique, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Qué es lo primero que nosotros necesitamos saber? ¿Cuál es el volumen de líquido que nosotros tenemos en el recipiente? A ver, mm, para esto, la primera pregunta es, ¿con qué condiciones vamos a trabajar? Tenemos un recipiente de 15 litros, muy bien. Veo si mi recipiente se puede deformar, es un matraz, imposible que se deforme un matraz, por lo tanto el volumen es constante. Inicialmente nosotros vamos a considerar para el inciso a dos estados, ¿no? Entonces voy a tener el estado 1, donde mi estado 1 va a consistir en todo lo que es el volumen 1 del gas húmedo, ¿ya? Luego voy a tener el volumen 2 del gas húmedo, pero que va a ser al final el mismo, pues no te olvides que van a estar teniendo el mismo espacio al mismo tiempo, si no hay mucho problema. Lo que sí va a cambiar y va a cambiar demasiado, eso es dramático, es la presión. Voy a tener la presión del gas húmedo acá. ¿Sí? Voy a tener una presión de gas seco acá. Voy a tener una presión de vapor. Aquí está la presión redundante. Voy a tener aquí una presión de gas seco. Y también voy a tener una presión de vapor, ¿no? Esto es en estado 1, estado 1, estado 1. De la misma manera voy a tener una presión, otra vez excesivo, presión de gas húmedo 1 o de gas húmedo 2, la presión de gas seco 2. Todo va a cambiar, ¿no? O sea, al fin y al cabo, presión de vapor 2, porque cambia la temperatura. Temperatura, voy a tener la temperatura 1, voy a tener una temperatura 2, voy a tener presión, volumen, temperatura, número de moles, ¿no? Datos, ¿qué datos tengo? Voy preguntándome y voy observando que esto es dato, voy observando que esto es dato, tengo también la presión de vapor 1, tengo la presión de vapor 2, puedo obtener la presión del gas seco, es un trámite de resta solamente, ustedes ya saben, porque esto al fin y al cabo es la suma de estas relaciones, tengo humedad relativa como para tratar esto, está fantástico y tengo la temperatura, o sea, todas las variables que les acabo de mencionar son completamente conocidas. Tengo presión, volumen, temperatura. ¿Qué no tengo? El número de moles. Entonces, el número de moles para mí es, en ambos casos, número de moles en uno
todos los números de moles que no voy a mencionar a detalle, pero les voy a indicar, o sea, verbalmente de qué se trata. No los tengo. ¿Cuáles no tengo? No tengo la presión, los números de moles de vapor, no tengo los números de moles de gas seco, ni la suma de ambos números de moles, ¿no? Que son los números de moles de gas húmedo. No hay. Y tú te preguntarás, pero ¿en qué nos sirve? O sea, ¿por qué? Bueno, ¿saben por qué nos va a ser muy útil? Porque al fin y al cabo, acá el número de moles ha de llegar a identificar qué espacio estamos ocupando, ¿no? Que es algo importante. Ahora, veremos algo aquí con mucho detalle, ¿no? Más allá de decir que el volumen va a ser el mismo y demás. Si yo reviso más a detalle este enunciado, me pide un volumen líquido. Y saben, lo que pasa es que al introducir el líquido, y eso complica el ejercicio, es que este volumen 2, desgraciadamente, ya no va a ser el mismo, sino se va a convertir en una incógnita, en el sentido de que tú al principio dentro del matraz ocupabas todo el matraz como un gas, y posteriormente, dentro del matraz, tú ya no ocupas todo el espacio, sino ocupas solo un espacio y otro lo está ocupando un líquido. Entonces ya tienes un desplazamiento. Eso hace que esto, a diferencia de que sea algo que nos complica, sino es algo que nos va a aportar bastante, ¿no? Entonces ya tenemos idea de cómo nos vamos a estar moviendo en este terreno. La cosa es con qué elementos jugamos. Yo les indicaría, como no hay fuga de gas, ojo, como no hay fuga de gas, o sea, no sé, no hay transmisión, digamos, de gas húmedo, yo trabajaría con esto, con los gases secos. ¿Saben por qué? Porque cuando no tienes una fuga de gas, ni te adicionan gas, digamos, lo único que se está adicionando es vapor, pero no se está adicionando gas seco, cualquiera sea este, el gas seco permanece con una relación, digamos, de número de moles idéntico. O sea, el número de moles de gas seco en uno va a ser igual al número de moles de gas seco en 2. No tendría que cambiar eso. Si nosotros consideramos que esto es cierto, porque va a hacerlo, o sea, tal cual va a pasar esto, entonces, yo podría indicar por la ecuación de estado, no te olvides que es presión por volumen igual al número de moles EDT. Yo podría indicar por esta ecuación que al despejarla tendría la presión del gas seco 1 por el volumen del gas seco 1 sobre la temperatura del gas seco 1 igual a la presión del gas seco 2, presión gas seco 2 por el volumen del gas seco 2 y esto sobre la temperatura del gas seco 2. Yo sé que van a decir, ¿y dónde está R? Bueno, R se va, porque R se va a ir. Simple, si tú lo ves acá, es constante y se va a eliminar, así que no hay mucho drama. ¿Qué datos ahora sí tenemos? Como te darás cuenta, tienes la presión del gas seco 1, tienes el volumen del gas seco 1, bueno, lo tienes, la presión la puedes calcular, esto lo tienes, y la presión del gas seco 2, bueno, habrá que ver cuál es su nuevo valor, porque no es algo que lo tengamos, la verdad no lo tenemos tal cual. Me dice que hay un cambio en relación a las cantidades y demás. Habría que calcularla y ver cuánto nos da, ¿no? Y si es que esto se puede realizar. En caso contrario, eso sí nos complicaría un poco, ¿no? Si no podría llegar a calcularla. Esta es una opción de cálculo para esto, en realidad, que es mi mayor incógnita, ¿no? Tengo que preguntarme, ¿podré calcular la presión del gas eco 2? Y la respuesta todavía no queda muy que clara, ¿no? Porque si no puedo calcular esto, igual no serviría. Fíjense acá, por ejemplo, yo tengo el estado 1. Al hacer la resta, la presión del gas seco 1 la calculo rápido, pero en el estado 2 no tengo la información de cuál será mi estado de gas seco 2. Entonces, ahí sí nos complicaría un poquito y dices, pucha, ¿y ahora qué hacemos? O sea, está complicado por este lado. Primera opción de solución se complica un poco por esto, ¿no? Otra manera en la cual puedo calcular el volumen del gas seco. A ver, el volumen o la presión de vapor, o las opciones para trabajar con la presión de vapor son varias. Igual puedo utilizar estas ecuaciones, como P por B igual en RT, puedo hacer.
Entonces yo podría decir, fíjense, por ejemplo, ¿no? En el estado 1, ¿tienes la presión de vapor? Claro que la tengo, bueno, afectada por la humedad relativa, obviamente, ¿no? ¿Tengo la presión de vapor? Sí. ¿Tienes R? Bueno, R, claro, todo lo tenemos. La temperatura la tienes, de hecho, y puedes calcular, y con el volumen más que lo tenemos, pues puedes calcular el número de moles en ese estado. En el siguiente estado, ¿puedes calcular el número de moles? Puedes hacerlo. Puedes, claro que sí. ¿Cómo no vas a poder? Lo haces. Pero, digamos, si tú haces el cálculo del número de moles, no te tienes que olvidar que hay un proceso acá de saturación. O sea, incrementa su humedad al 100%. Entonces, incrementa su humedad al 100% implicaría que todo el gas que teníamos, pues se va a utilizar en el caso de los 65 grados, toda la presión de vapor se utiliza tal cual, no hay que hacer ninguna operación adicional. Eso me da una presión de vapor, tengo temperatura, tengo aire, pero ahí entra otra vez el problema de que no tengo el volumen y tampoco tengo el número de moles, ¿no? Sin embargo, por lo menos, por lo menos en esta ecuación ya tenemos un poco más de información, ¿no? Entonces, de algo, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos calcular esto? Ya un poquito que podrías, digamos, ir sacando algo de información, ¿no? Es importante sí contar con la cantidad de agua que se introduce. Si tú observas, son 500 gramos. Esto si no lo anoté, son aquí los 500 gramitos de agua que se está introduciendo. Esto tal vez nos pueda dar ciertas luces, obviamente del volumen que quedaría, ¿no? ¿Cuál sería ese volumen que nos está quedando por ahí? En esa etapa inicial, si tienes 15 litros y le metes 500 gramos, con la densidad del agua, pues te queda 14,5 litros, que sería el nuevo volumen, ¿no? Y bueno, eso que te da una idea general de qué hace, ¿no? Em, Creo que está lo más interesante. Ya para resolverlo podríamos utilizar directamente lo que es agua, ¿no? Además, volumen líquido. Me pide el volumen de líquido. Me pide, creo que acá más que volumen de líquido, específicamente, por lo he anotado rápido, es la cantidad de agua. La cantidad de agua líquida, la cantidad de H2O líquida. Esto puede estar medido en gramos, por ejemplo, ¿no? Puede ser gramos, más que moles, ¿no? Gramos. Bueno, empezaremos entonces, sin más que hacer, calculando el número de moles de gas húmedo, de vapor. Bueno, empezaremos por el número de moles de vapor en el estado 1, ¿no? Porque por este lado, lindo, pero hay cosas que nos entorpecerán. Entonces prefiero utilizar esta otra relación. A ver, número de moles de vapor. El número de moles de vapor va a ser igual a la presión de vapor, pero la presión de vapor real. Entonces tú agarras tu presión de vapor a los 40, que son 55,3. Miren, voy a dejar un poco de lado las unidades, pero no voy a dejar de lado sus cálculos, ¿no? 55,3. No te olvides que esta es la presión saturada y no está saturado, sino está solamente con una parte de tu presión. Por humedad relativa, ves que solo el 40% de esta presión de vapor es efectiva. Entonces aquí a esto se lo multiplica por 0,4, ahí mismo en la ecuación. No pierdan el tiempo de estar haciendo lo que... No, todo directamente ahí. Presión de vapor multiplicado por esto, multiplicado por el volumen, que van a ser nuestros 15 litros que tendríamos acá. Y bueno, esto al final dividido entre esto de los litros, igual lo voy a borrar, haciendo énfasis de que no voy a usar unidades. Esto voy a emplear el 62,4. No me olvido que estoy acá arriba, esto está representado en milímetros de mercurio. Y no me olvido tampoco acá la temperatura, que es equivalente a 313 Kelvin, ¿no? En este caso nosotros le colocamos aquí 313. Y les voy a pedir, por favor, cuánto les da este primer cálculo, que me daría en moles, son los números de moles de vapor inicial. ¿Cuánto les da? 55,3 por 0,4 por 15, dividido entre 62,4, 313.
¿Les da por si acaso 0.017? Hola, ingeniero, buen día. Aaron, Sí, ¿cómo sale estás? 0.017. Gracias, Aaron. Mil gracias. 0, Perdón, que me he olvidado. No me he cuidado. no, no, no te preocupes que no estamos igual como que somnolientos. Tranquis, muchísimas gracias más bien. Y Ya, no entonces, me ingeniero. muchas gracias, Aaron. Entonces Ya. acá nosotros tenemos el número de moles de vapor uno, que es el vapor en nuestro estado inicial, que es de 0,017 moles. Esa es la primera etapa. No, o sea, cualquiera podría hacer esto y tal vez no llegar a nada más adelante, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que ocurre? Agregas agua a todo este esquema de trabajo y dices, bueno, le agrego agua, ¿qué va a pasar? Bueno, el volumen del gas se ve reducido. Si es que y general de todo el gas, si es que tú introduces el agua, pues entonces vas a decir acá, perfecto, voy a tener un volumen que sería el inicial, que sería del recipiente, menos un volumen de líquido, ¿no? Y el volumen del recipiente no es otro que 15 litros, y si la densidad del agua es de 1 gramo por ml, pues le tendrías que restar tus 0,5 litros. Haciendo esto medio obvio, les decía, incluso ya manifestaba la respuesta que es de 14,5 litros. Sí, ahora, aquí hay una cosa que es bien importante que ustedes la repliquen, ¿no? O sea, esta relación de volúmenes, de sumar y demás, está bien, o sea, se puede, pero necesita cumplir una condición, ¿no? ¿Y cuál es esa condición? Porque no es así nomás, le meto y listo, ¿no? Y luego lo caliento y todo sigue idéntico. Saben, aquí dice que considere que en este punto de presión de la desprecia el volumen de líquido evaporado. Yo me agarro especialmente de esta etapa para poder desarrollar esta parte del ejercicio. Que despreciemos el volumen de líquido evaporado. ¿Por qué razón? Porque si yo no desprecio el volumen de líquido evaporado, yo digo, o sea, si lo que se va a ir no es dejado de lado, digamos, entonces no son pues 14,5 litros lo que yo voy a tener de gas. Probablemente sea más, sea 14,6, 14,7, 14,8, en el entendido de que el volumen que yo tendría acá se va a reducir. ¿Por qué? Porque si voy a tener parte de masa que va a estar ahí evaporada y otra parte que va a estar líquida, entonces esta parte evaporada para que ayude a que se sature al 100%, de algún lugar ha salido y ha tenido que salir del agua líquida. No, pero esta condición me dice manténgalo constante porque es mi condición, ¿no? Es la forma la cual vamos a ir trabajando para evitar fallas y obviamente mayor complejidad en el ejercicio. ¿Fallas de qué sentido vamos a evitar acá? Especialmente fallas al momento de realizar, asumir cosas más adelante, ¿no? Es una salvaguarda, digamos, ¿no? Pero sí es útil conceptualmente por esa razón. Ahora, como yo ya voy a tener este nuevo volumen, este es el volumen del gas, yo calculo el número de moles de vapor para este estado, ¿no? No el número de moles de vapor de 2. Sí puedo hacer esto siempre y cuando tenga esa condición. Y obviamente acá ya no voy a tener esta presión de vapor. Como cambia la temperatura, también vamos a tener un cambio de la presión, donde la presión del vapor a los 65 grados es 187,5. Entonces, sustituimos pues acá directamente, le ponemos 187,5 milímetros de mercurio, ya sabemos que trata esto. Ya no voy a considerar humedad relativa porque me dice que está saturado, no hay necesidad. El volumen sí lo voy a cambiar, es 14,5 litros. El valor de la constante R es 62,4. Y finalmente aquí la temperatura, pues ya considero la de 338 porque estamos trabajando a los 65 grados. Observen cómo cambian, ¿no? O sea, las variables, cambia esta presión de vapor al cambio de la temperatura. Es evidente que hay una relación. ¿Cuánto les da el resultado, por favor, acá? Ingeniero, sale 0.13. Muchísimas gracias, Aarón. 0,13, ¿verdad? Sí.
Y con 3 dígitos, porfa, porque de acuerdo a lo que decía ahí el enunciado, como que en datos que usemos 3 decimales. Ah, claro, por tanto, el resultado original sería 128. 128. ¿Qué hay al lado del 8? El 9, 129 sería, ¿no? Ah, 120, 129. Súper. Muchísimas gracias, Aaron. Con Ya. esto y está, tenemos esto calculado en unidades de moles, ¿no? Uy, Listo. Entonces ya tengo este número de moles. Fíjate cómo es que el número de moles, esto se acaba ahorita, no hay problema. Esto, número de moles de acá a acá, sufre un cambio. Claro, ha aumentado. Se ha evaporado el agua, pero bueno, su volumen no importa según la relación. Está bien. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo calculo, que es lo que me pide, qué cantidad de agua líquida quedó en el recipiente? Bueno, mira, si es que tú tienes esto que había antes y esto hay después, pues esta cantidad de vapor que había antes ya estaba presente, previamente ya estaba ahí, ¿no? Lo que me quedaría es realizar el cálculo, realizar la resta, digamos, de este número de moles de vapor que nosotros tendríamos acá. ¿A qué? Les muestro, ¿no? Nosotros vamos a decir, bueno, ¿sabe qué? Inicialmente, no lo voy a quitar, me está perjudicando. La masa de agua que va a quedar, la masa de agua que va a quedar, H2O LQ que nos quedaría, va a ser igual. Ah, usted inicialmente tendría 500 gramos, ¿no? De agua. Es lo que entró en este recipiente, 500 gramos, por un lado. Por otro lado, existían 0,017 gramos. Entonces, masa de agua, esto en su estado de vapor, lo que se quiera, estaba acá, ¿no? 0,017 moles, ¿no? Y no me olvido que un mol de agua tiene, un mol tiene 18 gramos. Eso por su peso molecular, ¿no? 18 gramos. Pero parte de esa agua se evaporó y esa parte de esa agua es 0,129 moles. Estos 0,129 moles, ¿cuál es su virtud? Se van a sacar a este, chao, se lo van a llevar, pero también se lo van a llevar aparte de esto. Y vamos a saber cuánto nos quedó efectivamente de agua, ¿no? Entonces, esto lo multiplico por 18 gramos por cada mol. Hay otra manera de hacer esto, por supuesto, y que es incluso más comprensible de lo que estoy haciendo. Simplemente restas esto menos esto y te quedaría el número de moles de vapor o de vapor que antes era agua. Y luego eso lo restas. Vas a llegar al mismo resultado. Es un poquito más largo, pero más comprensible, digamos, ¿no? Acá, la masa de agua líquida, H2OLQ, va a ser igual a... ¿Cuánto les da, por favor? Con 3 decimales. ah, 500 por 0,07 por 18. Ahí no me viene. 18 menos, menos 0,9 por 18. Sale 678. Perdón, perdón, Aaron, no te escuché, se te puso un corte, ¿cuánto es, perdón? Sale 150,600. Muy poquito, a ver, por si acaso A ver, voy volveremos a, a calcular, voy a verificar. porque A sería ver, voy a verificar. A ver, 0,017 menos 0,129 y esto multiplicado por 18. Y a 500 le vas a sumar esto, no te da por ahí 497,984, por si acaso verifícalo.
Sí, sí. Vamos a borrar. 400, lo voy a ir anotando en 497,984 Qué gramos. raro. Eso les digo porque es bien poquita la cantidad en volumen de agua que se llegaría a evaporar. Ahora, sí hay, sí habría que considerar, digamos, que efectivamente en este sistema que nosotros acabamos de plantear hace un momento del tema del agua, hay pues una pequeña variación de líquido, ¿no? De volumen, que es por lo menos estos 2 gramos equivalen a 12 ml. Pero no podría yo hacer, si es que no tengo esta variable de volumen fija, no podría hacer esto fácilmente. Hay una forma de solucionar esto. Muchos me van a preguntar, claro que sí. Lo que hacemos es usar métodos numéricos. No sé si alguno ha visto tal vez el método de Newton-Raphson, ¿qué es método de Newton-Raphson, digamos, ¿no? Que es un método numérico para la resolución de estos problemas, pero que ya se ve luego de que sepas derivación. Entonces no es algo tan que lo puedas manejar en este momento con el conocimiento algebraico, digamos, ¿no? No se puede así. ¿Cómo te fue, Aaron? Ah, sí, sí, ahora sí. Pero no fue la multiplicación por No, tranqui, muchísimas gracias. sí, sí, Una vez, una vez nosotros ya tenemos con este valor de la masa del agua, nuestra siguiente misión es calcular el volumen necesario, que es lo que nos pide en el inciso B, para que todo se vaporice, ¿no? Y si todo se va a vaporizar, entonces el número de moles de agua es lo primero que voy a calcular, número de moles de agua total en un estado 3 ha de ser igual, no a otra cosa que agarrar tus 500 gramos, todos tus 500 gramos, y lo multiplicas por 1/18 gramos, ¿no? Esto es a moles, estoy haciendo así directa y rápidamente, más lo que inicialmente tendrías, que es esto solamente, ¿no? Consideras que todo se va a vaporizar. Entonces 0,017 moles. ¿Cuánto les da esto, por favor? 500 entre 18 más 0,017 moles. sale 27.795. Muchísimas gracias, Aaron. 27,795 moles. Muy bien, ya con esto, pues ya tenemos herramientas suficientes, ¿no? Para poder trabajar. ¿Por qué? Porque si lo siguiente que te está pidiendo es cuál es el volumen, tienes que calcular el volumen, pero a través de la ecuación de estado, ¿no? ¿Y cuál es ese volumen? Es el número de moles, 27,795 multiplicado por R, que sería 62,4 multiplicado por la temperatura que te está diciendo que son los 65 grados, o sea, 338 Kelvin. Y esto dividido entre la presión, la cual nosotros estamos sometidos, que es como es presión de vapor, no hay otra y eso no cambia de 187,5. Listo. ¿Y cuál será entonces nuestro resultado? Por favor, ¿cuál es el nuevo volumen que deberíamos tener para evaporizar todo? Es de 3.426.109. 3.426,109, ¿no? 109. Muchas gracias, Aarón. Está bien, Eh, litro. litros. Esto, esto que nos ha dictado su compañero es el volumen total, es un volumen gigantesco, ¿no? Bueno, en relación a los 15 litros, estamos hablando de 3.000. Y saben, pasa eso. Por eso es que en las construcciones que son muy grandes, y hablando ya así de construcciones que sean, no sé, pues magnánimas, estás hablando de domos, cosas muy grandes, pues incluso puede llegarse a generar vaporización, incluso puedes llegar a generar lluvia, digamos, ¿no? Se cae un pequeño rocío y eso pasa por esas condiciones de volumen que genera el proceso de evaporación y condensación posteriormente, ¿no? Es que se crea como un ciclo, digamos, ¿no? Por lo pronto, este es el primer ejercicio. Como se está cumpliendo nuestra hora, el ejercicio ha tomado nomás su tiempo de resolverse, les voy a pedir, chicas y chicos, desconectémonos, volvámonos a conectar al mismo link que les he enviado, porque está agendado. Así que nos volvemos a conectar al mismo link y enseguida nos vemos, por favor. Está bien. Sí, sí, sí. Nos vemos, chicos.